We wait for the hour. That's fine. Right on. Así puedo hacer contacto visual con las personas. Claro. Okay. I'm glad you're taking it. I've been forgetting. Yeah. Together, we're amazing. That one is when he's presenting his project. Okay, I appreciate it if you. We've got to get down with our next presentation. So if you please take your seats. As you've seen, we've been on a wonderful journey today and yesterday, and we've traveled all over the world with our speakers. Our next speaker brings us back to the Americas, and specifically to a writer from Argentina. José Alfaro became fascinated in one of his classes with the writer Jorge Luis Borges, and has decided to study and present the concept of language, time, and immortality in the short stories of Jorge Luis Borges. So, José Alfaro. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es José Alfaro y ahora les voy a presentar mi estudio que se basa en Jorge Luis Borges. El tema es el concepto del lenguaje y la inmortalidad en 3 historias cortas de Jorge Luis Borges, cuáles son el Sur, el Aleph y el Inmortal. El significado del estudio. La literatura de Jorge Luis Borges muestra temas filosóficos y metafísicos. El concepto del lenguaje altera el tiempo y la inmortalidad a través de la literatura de todos los escritores. Es por eso de que pienso enfocarme hoy en día en demostrarles cómo el lenguaje y el tiempo de una u otra manera se unen para así Borges traernos lo que es la narrativa borgiana. Jorge Luis Borges fue un gran escritor del siglo XX. Él se ha reconocido mundialmente, todos sus trabajos han sido traducidos a otros idiomas. Los 3 cuentos de que estudié, el Inmortal, el Sur y el Aleph, muestran de una u otra manera ciertas ideas filosóficas que Borges trata de convencernos que no son tan complejas como nosotros pensamos. Comenzaré hablando de Jorge Luis Borges, su bibliografía, cuándo vivió, luego los trabajos de que ya dije, el Sur, el Aleph y el Inmortal, y algunas características de este. También tengo que hablar sobre Fritz Mauthner y la filosofía. Este fue un filósofo, lo cual de una u otra manera influyó mucho a Borges. En el Inmortal, en el análisis, veremos el lenguaje, el tiempo, y también hablaremos sobre cómo Jorge Luis Borges trata de definir qué es el lenguaje. También quiero enfatizar de que hoy en día simplemente me enfocaré en el cuento El Inmortal, puesto que mi tesis lleva a cabo 3 de los cuentos, pero no tenemos mucho tiempo. Jorge Luis Borges, como ya dije, fue uno de los grandes escritores del siglo XX. Él nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Él venía de unos ancestros quienes eran educados. Algunos tuvieron cargos en el gobierno. Así que Borges, de una u otra manera, estuvo
entre medio de los libros, puesto que el padre de él era de descendencia inglesa y entonces desde muy pequeño comenzó a leer sobre la literatura inglesa. Como dije, comenzó su camino hacia su aventura hacia la literatura desde muy pequeño. Aprendió el alemán para así poder leer él mismo lo que Fritz Mauthner había escrito sobre la filosofía. El Inmortal es un cuento de que, como ya mencioné, es el que voy a analizar a profundo. Las características de la literatura borgiana son algunas veces consideradas confusas, porque Borges no es fácil de leer. Tiene una obsesión para la filosofía y la metafísica, esas preguntas de que algunas veces se ven bien complejas, pero que para Borges es una obsesión. Los temas del lenguaje, el tiempo y la inmortalidad permanecen en cada una de sus obras. Y todos los personajes en sus cuentos tienen una dificultad para poder explicar las cosas. El vocabulario es bien sofisticado y Borges de una u otra manera nos presenta que las preguntas de la metafísica y la filosofía no son tan complicadas como se escucha al principio. Fritz Mauthner era un filósofo que dedicó mucha parte de su vida a estudiar el concepto del lenguaje. Borges leyó muchísimo a Mauthner. Borges entendió el concepto del lenguaje como Mauthner lo explicó. Así que podemos ver que Mauthner tiene una gran influencia en lo que Borges ha escrito. En El Inmortal vamos a analizarlo un poco más a profundo. Los temas en El Inmortal es el lenguaje mediante la literatura, el tiempo y la noción de la inmortalidad. Los personajes son un narrador omnipotente. También está José Cartífulus, Marco Flaminio Rufo y un troglodita. El argumento comienza de que Rulfo, que es un soldado de las legiones romanas, le han contado de que hay un río que otorga la eternidad. Este viene y se encamina a buscarlo, puesto que él quiere ser inmortal. Él se aventura en el desierto y pasa, dice él, muchísimo tiempo en el desierto sin probar agua, pero a la misma vez no sabe si ese tiempo que pasó simplemente fueron unas horas. Llega hasta una ciudad, que es la ciudad de los trogloditas, y esa ciudad la describe como ilógica. Luego de beber el agua que otorga la inmortalidad y permaneciendo inmortal por 16 siglos, Rulfo decide que ya no quiere ser inmortal. Entonces piensa que si hay un río que otorga la inmortalidad, debe de haber un río que también la quite. Luego sale de la ciudad con uno de los trogloditas que lo sigue y es cuando encuentra ese otro río que lo hace mortal. El lenguaje, el tiempo y la inmortalidad son podemos verlos en el cuento del Inmortal. Notamos de que Marco Flaminio Rulfo puede manipular el tiempo porque pasa 16 siglos siendo inmortal. Según Fritz Mauthner, tratar de encontrar la solución a un problema no es nada, es ilógico. Simplemente se tiene que tratar de explicar la pregunta del problema. El lenguaje es colectivo. Todo lo que hemos aprendido lo hemos usado para poder progresar como seres humanos. La única razón por la cual nosotros los humanos hemos podido progresar es mediante el lenguaje, la colectividad de lo que han aprendido antes y nos lo han pasado a nosotros. Entonces,
¿significa que podemos ser inmortales mediante el lenguaje? Alasraqui dice que Borges, para poder entender el cuento de Borges, el inmortal, es necesario entender el problema complejo de la filosofía, lo cual es el tiempo. Según la idea panteísta, todos somos miembros de un universo. Entonces, un hombre es nada, pero a la vez un hombre es todo, porque pertenecemos a un universo. Para poder llegar a mantener o a lograr una inmortalidad cósmica es necesario el recuerdo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase fulanito de tal? ¿Quién la hizo? ¿Quién la usó al principio? ¿Será posible que cuando nosotros usamos esa frase estemos dándole vida a aquel hombre o mujer que alguna vez vino y la inventó? Cuando leemos la literatura de García Márquez, que falleció este año, López de Vega, Carlos Fuentes, Shakespeare y muchos de otros escritores, ¿será posible de que ellos vivan en nosotros cuando lo leemos? La inmortalidad es posible mediante el colectivismo, lo cual es todo aquel que escribe se convierte inmortal porque ha usado una estrategia, una destreza que lo hace único. Borges es inmortal porque usó una destreza inimaginable del lenguaje, de la manera de escribir, y de esa manera nosotros hoy en día, en el año del 2014, podemos leerlo y podemos de una u otra manera verlo o traerlo a la vida. En el inmortal, Aram dice que un autor tiene múltiples identidades, es decir, un autor tiene que haber leído mucho de las personas para poder escribir. Entonces, ese autor pierde en sí su personalidad, trayendo a su escritura muchos de los autores que ha leído. En el cuento El Inmortal, Julian dice, el protagonista pierde su identidad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, Rulfo termina siendo Homero, y Homero termina siendo lo que ahora comprendemos por la literatura. Entonces, ¿cómo es que las aventuras de Rulfo explican la inmortalidad? La inmortalidad no es simplemente lo escrito, un texto no es simplemente letras, sino que tiene un espacio multidimensional. Se puede comprender, se puede sacar una perspectiva de muchos ángulos diferentes. Entonces, nuestra muerte no es simplemente, nosotros no somos inmortales, nosotros no somos mortales simplemente porque morimos, sino que somos inmortales cuando escribimos algo maravilloso, algo que va a estar por muchos años y que muchos de nosotros lo vamos a poder leer. La inmortalidad simplemente se puede llevar a cabo mediante el lenguaje, la literatura. Poder manipular el lenguaje es manipular el tiempo a la vez. Tener esa destreza como la tuvo Borges es una inmortalidad. Conclusiones. ¿Quién fue Jorge Luis Borges? Un gran hombre que tenía un conocimiento infinito. Borges cambió la literatura y es un gran escritor. Las referencias. Quisiera darle las gracias a Dios porque he podido completar mi investigación
al doctor Urioste, la maestra Yelina, gracias por haber venido y verme. Usted en realidad influyó mucho para aventurarme en la literatura. El profesor Gómez con sus clases, y claro, el profesor Arrizabalaga, a mis padres, a mis amigos. Y quisiera decir que debemos de vivir como que si deberíamos de morir mañana, pero debemos de aprender como que si vamos a vivir para toda la vida. Preguntas. ¿Sí? It was a great presentation, and I just wanted to let you know that Ivan is watching you online, and he sent a question for you. Ivan says he wants to congratulate you for the great work you did, and he asks, do you think the complexity of the language that Borges uses in his narrative, as well as his concept of reescritura, together with the concept of time, limits his audience? Why or why not? Language changes. As time progresses, we see it a little bit more difficult to actually read something that was written 1,000 years ago. However, at the same time, there is something within ourselves that we can understand something that was written 1,000 years ago. Our knowledge is greater than the inability to comprehend the language at that time. Maestra? Thank you very much. It was I am proud. One of the things that worry me is that the students are reading less and less. They don't want to read anything about literature. Everything that is literature, oh no, I am not going to get this class. And you are talking, referring that if we don't read, if we don't write, then we don't become immortal. And what is going to happen when the students, so the students are only, getting, only crossing and say, I don't want to read, I don't want to find about this. It means that we are going to start to be, great. We are going to start our future. What do you think about it? To be great has to be your contribution to our world, something that can make a difference on the way we live. So not everybody is going to be remembered in the future. Only the people that actually come up with great things are the ones that will be remembered. So in order to be remembered, in order to be immortalized, for a student, he or she has to really focus on what he or she wants to do. If literature is what he or she wants to do, he or she must do something great in literature. If science is, then that person has to do something great in science so that that person's name can stay with the current time. Jonathan? Through studying the philosophical flaws within time and immortality through the words of Borges, were you able to identify his spiritual orientation? Borges believed in God. He believed that we as humans are pretty much, we are part of the universe. So he didn't challenge the idea of God, whether there is a God or not. But his vision, his religion vision didn't actually change the way that he wrote. He only focused on asking questions. Why don't we ask the question about what language is? What is the concept of time? Let's not really try to find the answer because the problem is big. The answer should be understood first and then try to find an answer. Professor Urioste? Do you see any well, Borges sometimes appears in his own literature as a character. Is that a way of his also becoming immortal in the eyes of Borges or the eyes of the reader? Because he's not only the creator of that piece of work, but he's also a character in that piece of work. Borges didn't want to be immortal because Borges, in every single short story that he wrote, he one way or the other tried to bring other authors from another time to his time. So he wanted
he didn't want to be selfish of being him immortal. He wanted for literature to be something great, something that we can understand as collectivism. Rodney? What was it about Borges as an author that made you choose him as opposed to the other authors? He's very difficult to read, and I accept challenges. When I had the class with Dr. Gelina, the first essay that I read, which is El Minotauro, I loved it. But honestly, it was difficult to read, and all the class had such a difficult time trying to understand it. And then I told myself, is he really difficult to read, or is it we that we don't really know much about literature, and that is why we ourselves are putting that barrier for us not to understand? Gracias.